Por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y les dijo a sus sirvientes: Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó a decapitar a Juan en la cárcel, y trajeron su cabeza en una bandeja, se la dieron a la muchacha y la muchacha se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto, la hora ya es avanzada, despide pues a las multitudes para que se vayan a las aldeas y compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráenmelos acá. Y ordenando a la multitud que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron y se saciaron todos. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida hizo que los discípulos subieran en la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó diciendo: Señor, sálvame. Al instante, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad, eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra de Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara, aunque sea tocar el borde de su manto,
y todos los que lo tocaban quedaban curados. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando junto a sí a la multitud, les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero Jesús contestó y dijo: toda planta que mi Padre no haya plantado, ésta será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola. Y él dijo: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y calumnias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión por la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que se desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿y de dónde conseguiremos nosotros
en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlo a sus discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Magdala. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero ¿no podéis discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca señal y no le será dada señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes, y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándolo Pedro aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué
provecho obtendrá el hombre si gana todo el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino.